Bona tarda a tothom. Moltes gràcies per ser aquí, amb aquesta taula de cloenda del mot a Olot, no? D'un festival que ha demostrat ser tot un èxit i que amb aquesta edició està oferint-nos unes converses molt interessants al voltant de la literatura del jo. En realitat, els escriptors què farien sense jo? No? Poca cosa podrien escriure, no? Encara que parlin d'altres. Avui tenim la sort, el privilegi de comptar amb dos dels escriptors més interessants, més atractius dels últims temps, que han explorat el vessant del jo des d'un punt de vista d'utilitzar la pròpia família, la pròpia experiència personal, íntima, domèstica fins i tot, per crear grans obres, grans llibres. No? Tenim aquí, per exemple, Los astronautes, és la darrera novel·la de la Laura Ferrero. Héctor Abad Faciolince va escriure sobre el seu pare, no només sobre el seu pare, sobre tota la seva família i sobre el seu procés de creixement, El olvido que seremos, i no fa gaire també ha publicat el que és la literatura del jo més descarnada i directa i sense cap filtre, que és els seus diaris des de l'any 85 a l'any 2006, Lo que fue presente, i per tant serà una bona ocasió que conversin entre ells i que ens expliquin algunes de les claus de com processen tota aquesta experiència personal. Gràcies per haver vingut. Primero quería preguntarte, Héctor, tú habías escrito muchos otros libros antes del olvido que seremos, y cómo decidiste utilizar toda esa experiencia familiar. ¿Qué es lo que te impulsó a escribir sobre algo tan personal como es toda tu experiencia familiar y el asesinato de tu padre? Bueno, ante todo, buenas tardes. Muchas gracias por esta invitación. Es la primera vez que vengo a Olot. He visto poco, pero estoy encantado de lo que he visto. Me parece un lugar bonito, limpio, próspero, tranquilo. Ya mañana podría decir más, pero ya mañana no voy a poder hablar. Pues yo sabía, digamos, desde el mismo momento en que mataron a mi papá. En ese momento yo todavía no había escrito ningún libro, pero yo sabía que algún día tenía que contar eso. No sabía cuándo, pero que algún día tenía que contarlo. Que en mi casa pues no nos habían enseñado a vengarnos de nadie, que no nos habían enseñado nunca a empuñar armas o a nada de esto, pero al menos que las palabras sí podían ser muy importantes. Eso sí nos habían enseñado. Y que las palabras podían ser incluso puñales, si fuera necesario. Pero claro, durante mucho tiempo escribí otras cosas porque yo además quería olvidar. Cuando a mi papá lo mataron, yo tenía una niña de 1 año, mi hija mayor, y luego nació otro hijo en el año 90, y yo quería educar a mis hijos no en el rencor ni en la historia trágica de la familia, sino con felicidad, con la felicidad con la que a mí me habían educado, con la ilusión de que la vida es maravillosa, aunque sea mentira, con la ilusión, que esa ilusión, inculcarles a mis hijos lo que a mí me habían inculcado, que el mundo podía progresar, que las cosas podían mejorar, que por lo menos la medicina era algo que progresaba. Sí, pues tenemos muchas dudas, pero al menos un médico, a mí me había educado un médico que confiaba en que la viruela había desaparecido de la faz de la tierra. Entonces sí, escribí muchos libros antes. Una amiga mía me dijo que yo había escrito todos esos libros solo para aprender y para poder escribir este otro libro. Pero me tardé tanto también porque no quería remover eso en la infancia de mis hijos. Vine a removerlo ya cuando ellos eran adolescentes. Y en realidad yo antes no hablaba prácticamente de eso, de la muerte de mi padre o de mi hermana o de lo más íntimo. Era un tema del que yo no hablaba. Cuando vivía en Italia, por ejemplo, no hablaba de eso. Pero estaba siempre ahí como algo que algún día tenía que contar.
Laura Ferrero ha hecho también de detective de su historia familiar, pero ella ha recurrido también a la ficción, ha introducido algunos elementos de ficción en una base que es una historia familiar verdadera. ¿Por qué necesitabas la ficción o de dónde te vino también el primer impulso para escribir Los astronautas? Pues, bueno, en primer lugar, nada, quería daros las gracias a todos hoy por estar aquí. Me hace muchísima ilusión. Yo tampoco había estado aquí como Héctor, así que nada, ya me quedo con ganas de estar más tiempo. Y con respecto al punto de partida de Los astronautas, yo pues, hace muchos años pues, que escribo sobre temas, o sea, escribo relato y novela y escribo sobre todo sobre vínculos, familias. O sea, me interesa sobre todo cómo gestionamos y cómo nos relacionamos entre nosotros, ¿no? Entonces, hace 5 años, por primera vez, yo vi una foto de mi familia. Yo soy hija de padres separados en los 80 y entonces cuando yo tenía 1 año y medio, mi padre y mi madre se separaron y todas las pruebas, fotografías, archivos, etcétera, todo había desaparecido. Con lo cual, yo hace 5 años, en una comida de San Esteban, en casa de mi tío, de repente, pues mi tío le había hecho un álbum de fotos a mi padre y yo veo una foto de yo que tenía como 1 año con mi padre y con mi madre juntos. Entonces para mí fue como la prueba de que ese universo había existido, ¿no? Porque claro, yo había crecido pues pivotando entre las 2 familias que ellos organizaron luego. Mi padre y mi madre, los 2 se casaron, entonces yo había tenido siempre 2 familias, pero no mi familia. Entonces me impactó tanto porque no, imaginaos que es, ¿no?, a los 34 años de repente ver una imagen que nunca has visto, ¿no?, y que es de tu familia, ¿no? Entonces ahí pensé, bueno, tengo que escribir esto, ¿no? Yo llevo toda la vida tirando del hilo de las relaciones, de los vínculos, de los afectos, ¿no? ¿Y qué ha pasado? La pregunta es, ¿qué ha pasado con esta familia originaria para que yo nunca la haya visto hasta ahora, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Por qué se escondió todo, ¿no? Entonces, Xavi mencionaba la palabra como de detective, ¿no? Pues yo pensé en todos los documentales, todas las ficciones, ¿no?, que vemos en televisión, siempre sale pues cuando tú quieres saber algo, ¿no?, haces como de detective, ¿no?, vas explorando, tiras, ya no solo de archivo, ¿no?, sino haces entrevistas. Yo pensé, bueno, si yo sigo esta metodología detectivesca, si yo me siento a hablar con mi padre, con mi madre, con mi familia, yo voy a saber qué ocurrió. Pero ¿qué pasó? Pues que yo me senté con todos y cada uno de ellos y todos me mintieron. O sea, pero, y uno dice, ¿no?, y una piensa, ¿no?, las versiones de cada uno son distintas, son complementarias. En este caso eran contradictorias. Es decir, si yo hubiera tirado por allí, hubiéramos escrito un thriller. Entonces dije, no, yo sigo queriendo escribir la historia de mi familia. Entonces yo la dejé. O sea, la historia es que yo cuando empecé a escribir Los astronautas la dejé durante 2 años, escribí otro proyecto y solo 2 años después encontré la manera de contar esta historia que era un poco desde la ficción. Yo siempre digo que a mí me hubiera gustado mucho escribir un libro que se llamara Mis padres. Pero como no pude acceder a ellos, este libro se llama Los astronautas. Porque en realidad tiré del hilo de la ficción y de los rodeos. Yo creo que muchas veces en la vida, cuando no puedes decir algo directamente, tienes que buscarte la manera de irte lejos para volver cerca, ¿no? De muchas veces está tan cerca que no podemos ni decirlo. Así que, bueno, el rodeo de las historias que yo encontré sobre astronautas me sirvieron para hablar de mi familia. No, construyes una metáfora, digamos, con lo de volver a casa de los astronautas, que realmente muy, muy conseguida. Hay un momento en el que dices, Miquel no fue un mal padre, simplemente no fue mi padre. Yo creo que una cosa en común que tienen vuestros 2 libros tan diferentes y que parten de realidades tan distintas es que muchos lectores os cuentan que han vertido lágrimas al leerlos. Supongo que eso os afecta de algún modo, ¿no? Saber que llegáis a conmover hasta tal punto, Héctor. Qué raro, ¿no? Pues yo no buscaba nunca que nadie llorara, ¿no? No quería escribir un libro triste. Y yo aspiro a que no sea un libro completamente triste, solo que hay momentos muy tristes en el libro, sí. Pero no quería concentrarme nunca como en lo peor. No quería que el libro estuviera concentrado, por ejemplo, en los asesinos de mi padre, en la gente que... No quería que fuera un libro rencoroso. Ellos están ahí y ahí puede haber algunas palabras puñales, como la única venganza que me parece a mí legítima, que es con las palabras y con la verdad, pero
pero yo quería que la gente se riera también. Entonces es un libro donde uno, creo yo, también se puede reír, porque la vida familiar, sí, a Tiene veces mucho de es terrible, comedia. pero tiene muchas veces que uno se ríe, hasta en los momentos más trágicos, cuando mi hermana se está muriendo de cáncer y mi hermana mayor dice, Marta acaba de vomitar el hígado, porque pues por ignorante, mi papá se reía mucho de ella, como el hígado no se vomita, ¿cómo? Y bueno, sí, pero simplemente había comido mucha sandía y parecía un hígado para mi hermana. Pero, no sé, llorar. Ahora estaba contando Laura que ella leyó en voz alta Los astronautas y que no tuvo que parar ella porque se conmovió, sino que... Sino, estamos hablando, él también grabó la versión, o sea, en audiolibro de El olvido que seremos, y a mí me pareció toda una experiencia leerte tanto tiempo durante tantas horas, porque los astronautas igual tardamos una semana y eran como 5 horas todos los días, ¿no? Entonces, bueno, llega un punto que ya te acostumbras a tu voz, a la cadencia y tal, y ya se te hace todo pues normal, ¿no? El primer día te choca mucho, pero yo recuerdo como al tercer día o así, que hay algún pasaje, pues que sí, que sin quererlo resulta triste. Y de repente me dijo la mujer que me estaba acompañando en el audiolibro, desde fuera de la cabina, me dijo así como diciendo, para, y yo me fijé y estaba llorando, ¿no? Y me quedé como impactada, ¿no? Porque en realidad uno cuando escribe no escribe para eso, pero también es bonito que los libros nos conmuevan, ¿no? Y nos lleven a otros lugares. A mí algo que me está pasando con los astronautas es algo que no preví nunca, ¿no? Pues yo pensaba, pues te pueden parecer los libros pues más alegres, más tristes, más cómicos, ¿no? Encontrar también esto, lo que decía Héctor, ¿no? Incluso cuando se está alguien muriendo, incluso pues encontrar que te puedes reír, ¿no? Cuando lo lees. Pero Pero, escribiéndolo no lloraste mm, en ningún mm, momento. casi, pero no. ¿No? Ah, Pero algo que me pasó muy bonito es que yo nunca pensé que, por ejemplo, me escribirían a raíz de haber publicado Los astronautas muchos abogados. Y me decían que estaban dejando los astronautas en el bufete de abogados como para dárselo en caso de malas praxis en los divorcios. Ah, Y pensé, ¿veis? Luego nos dicen que los libros no sirven para nada. ¿Sabes? Yo aquí, el manual de mala praxis del divorcio. el libro de Héctor también puede leerse como un manual de lo que podría ser un buen padre, ¿no? Yo, por Sí. ejemplo, a veces no siempre se llora por tristeza, se puede llorar de felicidad, porque cuando se lee la carta que te envía tu padre para animarte en un momento en que estás bajo de moral, ¿no? Y que la reproduces, yo creo, al completo, sí, ¿no? Prácticamente. sí. Sí. Ajá. Sí, con los lectores también me han pasado cosas parecidas, ¿no? Gente que me dice, eh, muchos me dicen, bueno, mi padre o mi madre o mi tío o mi abuelo era como tu padre y me gustó mucho. Pero otros me dicen, mi padre fue un miserable, fue una persona pésima conmigo, pero finalmente entendí que es poder tener un buen padre. Entonces ya ellos me dicen, voy a intentar, cuando yo sea padre, me lo han dicho, ser un padre parecido al tuyo. Quiere, entonces sí, los libros pueden servir hasta para eso. A mí me sirvió para... A mí siempre me ha interesado mucho la literatura esta que habla de, pues del padre, ¿no? Que muchas veces ha sido como una figura ausente, ¿no? En la vida de muchos. Por ejemplo, fue mi caso. Yo cuando leí El olvido que seremos pensé, se puede escribir del padre desde otro punto de vista totalmente luminoso. Entonces yo siempre, leer tu libro me sirvió para ver que hay otros relatos posibles. Sí, es que la experiencia familiar es muy distinta en todo el mundo. Sí, sí. Hay familias que realmente, sí, yo entiendo que uno, si tiene cierto tipo de familias, deteste a la institución familiar. Un poco. Y una pregunta que uno se hace siempre que uno revela estas intimidades familiares, por ejemplo, el autor noruego Knausgård ha acabado en los tribunales denunciado por su exmujer por ciertas cosas que contaba de ella. ¿Vosotros qué feedback habéis tenido? ¿Qué respuesta habéis tenido de la familia? ¿Os han dejado de hablar? O... Bueno, yo tuve la precaución con El olvido que seremos de entregarle el libro a mi familia antes de publicarlo, entregarlo a mi madre y a mis hermanas, ¿no? El libro lo leyeron antes mis hijos porque ellos eran los primeros destinatarios. Yo quería que ellos conocieran al abuelo que no habían conocido y tenía mucho miedo de la lectura de mis hermanas y de mi mamá.
Yo tenía un viaje a China, me fui para la China y les dije, mira, aquí está esto, en Navidades del año 2005. Y bueno, y volví, a ver, qué cara estaban haciendo cuando volví. Era todo muy conmovedor, ellas estaban muy conmovidas. No me pidieron que cambiara nada, pero sí, y el libro está terminado así, me dijeron, bueno, pero se nota que tú tienes muy mala memoria. Entonces me ayudaron, en realidad el libro me lo ayudaron a terminar mis hermanas y mi mamá, con muchas historias que yo ahí cuento como si yo las recordara, pero en realidad yo las tengo completamente olvidadas. Entonces no es ficción, es el recuerdo de otras personas, pero no, digamos, la ficción es decir que yo lo recuerdo. Y Laura dice, en Los astronautas en algún momento dice, la memoria es un truco. ¿Qué tipo de truco es ese? Bueno, todos recordamos lo que necesitamos recordar, ¿no? A mí lo que me enseñó a intentar escribir un libro sobre mis padres es que no existe ese libro sobre mis padres, porque cada uno recordaba un relato, como os decía, completamente distinto, ¿no? Entonces, bueno, por eso no pude, o sea, no tengo acceso, no sé exactamente a día de hoy ni siquiera qué ocurrió con esa foto, por qué pasó, ¿no? Entonces, esto que estaba comentando Héctor, yo, por ejemplo, de toda la información que yo recabé, que imaginemos que fuera un 100, yo solo pude poner un 30%, porque luego estaban esas exigencias de yo no quiero que pongas esto. ¿No? Entonces, la pregunta que yo me hago siempre cuando estoy escribiendo sobre gente a la que quiero y está viva es, ¿qué derecho tengo yo de contar algo que otra persona no quiere que cuente, ¿no? Entonces yo recuerdo que mi madre, por ejemplo, me decía, Laura, es que es mi historia. Y decía, ya, pero yo egoístamente pensaba, también es la mía, ¿no? Entonces, ¿dónde ponemos los límites? Yo realmente no me iría a la cama tranquila si fuera Nausgard, ¿sabes? O sea, si realmente supiera que estoy haciendo daño a otras personas. Entre escribir un mejor libro y mi madre, realmente me quedo con mi madre. Sí, o sea, esa es a la conclusión a la que llegué. Digo, sí, igual me sale un peor libro, sí, pero yo voy a estar mejor. No sé, para mí ese es el límite. Sí. Bueno, por ejemplo, los diarios, que eso es una cosa muy distinta. En los diarios, yo tuve una precaución. Llamé a muchas personas, sobre todo a parejas mías, parejas que yo había tenido. Mira, voy a publicar mis diarios. En estos diarios apareces tú. ¿Te acuerdas cuando nos vimos en tal ciudad? Bueno, aparece que nos vimos en tal ciudad. Quiero que me digas qué quieres que haga. Que quite completamente que tú y yo estuvimos juntos un tiempo y que nos vimos y nos acostamos en tal ciudad. 1. Que yo cambie la ciudad, cambie tu nombre, cambie todas las circunstancias para que nadie te reconozca. Y 3, que te deje tal cual, como está, ¿no? A todas les di la oportunidad de hacer eso. Y tuve las 3 respuestas, ¿no? Cámbiame, camúflame, escóndeme, no cambies nada, no me importa, quítame, por favor. Y bueno, yo obedecí. Pero muchas veces no te ocurre que a veces escribes sobre los demás y piensas, les va a molestar esto, esto o esto. Yo hice la prueba con el manuscrito de Los astronautas y yo lo mandé a mi familia, pero solo quiso leerlo mi madre. ¿No? Y yo pensé, va a ser el desastre. Yo no me fui a China, pero me podría haber ido, ¿eh? O sea, pero porque del terror que me daba, ¿qué me iba a decir? Entonces, nada, a la semana hablé con ella y me pidió que cambiara mi fecha de nacimiento. O sea, aquello me dejó completamente, porque me dijo, no, porque si pones tu fecha de nacimiento, entonces la gente sabrá que es verdad. Tú imagínate, yo ni siquiera había caído en la posibilidad de que a mi madre le pudiera molestar una fecha, sino alguna opinión mía sobre algo que había hecho ella, lo que había pasado con la foto. Entonces, yo creo que muchas veces los demás leen nuestras historias con otros ojos distintos a los nuestros, ¿sabes? Sí, sí. Bueno, y también cuando escribes pura ficción, sobre todo si has escrito libros de no ficción, de repente aparecen lectores o lectoras que dicen, ese cuento, era yo, y no era esa persona, no eras tú. Y bueno, es muy raro, la gente lee y se lee. Se lee en lo que, exacto. Y el libro es un espejo.
Es un espejo. Y al revés, ¿no? En el olvido que seremos, yo te he preguntado, Héctor, si es verdad que acabaste en un manicomio porque pensaba que eso realmente te lo habías inventado. Sí. No, es que la realidad puede ser muy rara y muy literaria. Y lo es. Si uno sabe escoger los fragmentos de realidad que son literarios, está lleno el mundo de historias. Sí, yo terminé en un manicomio porque lo escogí yo mismo. Yo me sentía loco después de haber atropellado a una señora con el carro y cuando me preguntaron para que no lo metan a la cárcel, porque era un médico amigo de mi papá, ¿a dónde quiere que lo llevemos? Y yo dije, al manicomio. Y me llevaron al manicomio. Porque una vez allí te diste cuenta que tus compañeros de habitación No, eran estaban distintos. mucho más locos que yo y que si me dejaban ahí los días seguro que me iba a enloquecer del todo. Es que un manicomio es la cosa más espantosa. Es decir, yo después de ese episodio, yo estudié medicina y un año y resolví dejar la medicina cuando me llevaron a otro manicomio. Los manicomios, sobre todo en el siglo pasado, eran zoológicos humanos, eso olía a animal, eran personas desnudas, sucias, encadenadas, eran la cosa más horrible. Un manicomio es espantoso. Sí. Una cosa en la que coincidís es en el retrato de la inseguridad del escritor, ¿no? Que hasta en autores como vosotros, vosotros mismos tenéis una inseguridad que no se corresponde con lo que realmente estáis haciendo, ¿no? Y lo retratáis, ¿no? Bueno, tanto en los libros de los que hemos hablado como en los diarios. ¿Realmente vivís esa angustia de ese modo tan intenso? ¿No os dais cuenta de que sois muy buenos escritores? Sí. Estaría bien saberlo, ¿no? Pero yo creo que el proceso creativo tiene sus aristas. Yo ni siquiera sé muy bien dónde estoy yendo cuando empiezo un libro de relatos, etcétera. Es como que siento que me estoy haciendo una pregunta que voy, no sé si resolviendo, ¿no? Pero yo creo que escribir es acercarse a un lugar para mí. Entonces, yo sé que me estoy acercando, pero a veces pienso, ¿voy a llegar a algún puerto, a algún lugar? ¿Me va toda esta investigación, toda esta escritura? ¿Dónde estoy yendo, no? Entonces, yo siempre tengo la duda de si voy a... O sea, yo, por ejemplo, con los astronautas nunca supe si estaba llegando a algún lugar. 3 meses antes de... No, 3 meses, no. 6 meses antes de publicarse el libro le envié todo lo que tenía a mi editora y le dije, no sé si esto es un libro. Porque además yo nunca había hecho nada que tuviera un poco así de autobiografía. Yo nunca había cultivado el género. Y claro, la vida está viva, ¿no? O sea, la vida seguía moviéndose, entonces yo seguía escribiendo y nunca me había resultado tan difícil sentir que se me estaba escapando, ¿no? Porque al final si tú escribes ficción es como que lo tienes en la cabeza y depende de ti, pero si estás escribiendo sobre tu vida, todo eso está en continuo movimiento, ¿no? Entonces yo siempre tengo la duda. También creo que es interesante escribir desde la duda y no desde la certeza no moviliza. Yo creo que desgraciadamente uno tiene que aprender a escribir el libro que está escribiendo. Entonces, en cada libro que yo empiezo, yo siento que estoy empezando de cero. Compro incluso manuales de escritura para ver si me ayudan. No sé, ¿cómo se escribe una novela? Sí, y leo consejos de cómo se organizan los párrafos. Yo siento que estoy Te metes en escribiendo foros. el primer libro. Es igual que escribir el primer. Cada libro exige unas cosas distintas. Cada libro se escribe distinto, tiene unas dificultades distintas. Uno se enfrenta. No es el yo, no es que uno mire para adentro, ya que este es el tema, y ahí encuentre todo. No, es dificilísimo escribir, me parece a mí. Clarice Lispector decía que escribir sería muy fácil si uno no tuviera que usar palabras para escribir. El problema es que uno tiene que traducir todo eso. Cada rato, ¿no? A los escritores nos viene alguien que nos dice, mire, tengo una historia fantástica, Sí. es como de novela y es... Tendrías que escribir mi vida, te Sí, dice. sí, todo el tiempo. Pero es que, bueno, puede que sí, y en la cabeza todo funciona muy bien, pero puesto en palabras es dificilísimo que funcione. Además, nadie sabe si lo que uno escribe, ni uno ni los lectores saben de verdad si lo que uno escribió es realmente bueno.
no es como un teorema matemático, que hasta tu peor enemigo, si tú demuestras la conjetura de no sé quién, tendrá que reconocer, mi peor enemigo, maldita sea, Sí. fue capaz de resolver la conjetura de Fermato, no sé qué. Pero no. Y en cambio, no, en un libro, no No hay sé, El garantías. Quijote, Lope de Vega decía que era una porquería. Y a lo mejor lo pensaba, no era solo envidia, no sé. Pero también es lo más interesante, ¿no?, del proceso creativo, que siempre se nos escapa, ¿no?, que nunca tenemos la garantía, ¿no? Yo creo que, o sea, a veces te hace sufrir mucho más, ¿no? Pero también es lo bonito, ¿no? Que cada libro sea una nueva, o sea, oportunidad, ¿no?, de empezar de nuevo a hacer una cosa totalmente distinta. Sí. Con el riesgo de que fracases, ¿eh?, también. Pero... Me hacía pensar eso que comentabais, que en los diarios de Héctor vemos como él publicó una crítica feroz contra un libro de García Márquez y poco después resulta que se lo presentan. ¿Cómo saliste de ese enredo, digamos? Sí, es horrible, pues, porque era... En Cuba, yo llegué a Cuba y salía este señor que era un dios en Cuba. Lo trataban mucho mejor. Llegó el ministro de Cultura en un jeep soviético horrible y luego llegó García Márquez como en una limusina. Y todo vestido de blanco. Y bueno, y yo había escrito, sí, una reseña negativa de Noticia de un secuestro. Y sí, digamos que sí, se vengó de mí todos esos días, 2 días que lo vi. Como, bueno, sí. No, pero, después me perdonó, me invitó a escribir a su revista y a mí además yo adoraba todos los libros de García Márquez y acabo de presentar el último con Javi en Barcelona y me encantó. No le guardo rencor. De hecho, dices que en los diarios que también que adorabas tanto a García Márquez que te propusiste no escribir nunca como él, ¿no? Sí. No, es que imitar a García Márquez, eso es lo peor. Eso es lo peor. Es que hay gente que lo hace. Sí, esas sopas recalentadas del realismo mágico son horribles. Y a García Márquez uno se lo puede creer, pero a los imitadores es horrible. Yo no les Sopa creo recalentada nunca. es un buen concepto, digo. Una sopa recalentada de realismo Sí. mágico. Lichtenberg decía, lo malo de los libros buenos es que suelen generar un montón de libros malos. Otra cosa que tienen en común vuestros libros es cuando explicáis vuestros, digamos, complicados inicios en el mundo laboral, ¿no? Que a veces no tienen nada que ver con la literatura, pero que eso también, de algún modo, es cierta fuente de inseguridad en vosotros, ¿no? Si podéis hablar un poco de eso. Por ejemplo, Laura, tú explicas la cantidad de oficios que llegaste a ejercer, ¿no? Claro. Bueno, yo siempre he sido como muy de dudar, o sea, no solo en el proceso narrativo. Entonces, cuando yo tuve que escoger las carreras, pues estudié filosofía y periodismo, pues porque lo que me gustaba era leer y escribir, pero no sabía cómo escoger un camino, ¿no?, de alguna manera. Entonces, claro, yo terminé las carreras, hice la tesis, hice un máster, pero es que justo me pilló además la crisis. Entonces, lo que hice, claro, yo sabía que quería escribir, pero no sabía cómo podía llegar a ser escritora, ni siquiera me lo planteaba, yo pensaba que era un hobby. Entonces tuve bueno, es que no os podéis imaginar, lo peor que he hecho, esto que no salga de aquí, fue trabajar en una revista de prensa rosa. Entonces yo cumplí los 30 en la redacción de una revista rosa y a partir de aquí dije, bueno, Laura, de aquí ya no... Porque además yo no sabía escribir este García Márquez también estuvo en una revista sensacionalista. ¿En serio? En Mira, su eso juventud. me ha tranquilizado, Xavi. Suela. Yo pensaba... Hemos hecho de todos. Al final el mundo de los escritores en España es muy precario, ¿no? Entonces, bueno, eres joven, quieres hacerlo, también quieres tener un piso. Y entonces lo que pasa es que terminas haciendo 400 trabajos y sin tiempo para escribir. Luego, bueno, poco a poco vas encontrando el camino, pero en mi caso me ha resultado difícil, la verdad. Sí, si uno no es un heredero Sí. y quiere ser escritor, uno dice, ¿de qué voy a vivir? ¿De qué voy a vivir? Porque vivir como escritor, sabemos, al principio sobre todo, es dificilísimo o imposible. Entonces, pero yo tuve la suerte de que mi papá, sobre todo, me permitió, yo empecé filosofía, después medicina, después periodismo y me echaron de la universidad. Y después finalmente terminé literatura. Pero mientras tanto él decía, no importa, todo te sirve para ser escritor. Y es verdad que todo sirve para ser escritor. Es lo bueno de ser escritor. Eso te decía no importa, sino que se te llevó a México casi un año y Sí,
En México sí, en México él me dio, a él lo nombraron agregado cultural por casualidad, nunca fue diplomático, y me dijo, no, ahora un sabático, te tomas un sabático, y me dejó hacer un sabático, y mi abuelo, me acuerdo, escribió una carta furibundo, diciendo que cómo así, que yo no estaba haciendo nada. Tenías De 19 verdad, años. No estaba haciendo nada. Tenías 19 años, creo. Estaba leyendo, y sí, iba a unos talleres de literatura y leía, y leía, y leía, y mi papá estaba muy tranquilo y muy feliz. Si no hubiera sido por la confianza que él tenía en mí, yo no hubiera servido de verdad para nada. Y también he trabajado en muchos oficios, pero casi todos oficios del libro. He sido librero, corrector de pruebas, traductor, bibliotecario, editor, todas. Me pude arreglar la vida, periodista, me pude arreglar la vida haciendo puros oficios del libro, de la escritura. Entonces, al menos. Editor, Hasta que llegó un momento en que ya me pagaban más anticipos y pude. ¿Editor lo eres todavía o no? Editor, sí. Bueno, con mi mujer tenemos una pequeña editorial en Colombia, sobre todo para nuevos escritores. Ella es la editora, ella es todo, pero yo al final también leo algo, sí, ahora he dejado de ser. Sí. Y a la hora de abordar todo ese material personal, digamos, las escenas de amor, digamos, las relaciones sentimentales, ¿son las más difíciles de abordar o son como cualquier otra? Laura. Pues yo casi no abordo relaciones sentimentales, como te habrás dado cuenta. Yo soy como muy pudorosa con estas... A través de los diálogos, tal vez, aunque no... Sí, pero fíjate que me da como mucho pudor y sobre todo aquí es la vida de mis padres. Yo aquí no hablo, o la vida de mi familia. Yo pensaba, digo, bueno, como me meta yo a contar la mía ya será otro tema, pero es que a mí realmente me da pudor, ya te digo, creo que es Los astronautas es la única novela que creo que voy a escribir que sea algo autobiográfica, porque a mí me ha costado muchísimo transitar este género. Ya. Para mí ha sido mucho más costoso y muchísimo más complejo. Y ya hablando de la vida de los demás, que es más cobarde que coger tu propia vida y hacerlo, ¿no? Te toca, Héctor, ya estás. Bueno, lo que pasa es que yo publiqué buena parte de mis diarios íntimos. El diario íntimo es un género póstumo. Debe publicarse cuando uno se muere o muchos años después. El problema es que yo terminé una novela y mis queridas editoras me dijeron, creo que con razón, que esa novela no servía para nada. Y yo había hecho un contrato de esos que que en el diario también los cuento, para publicar 2 libros o 3 libros. Y entonces iba a incumplir completamente. ¿Qué hago yo ahora? Y tenía yo los diarios, tenía un montón de cuadernos en un baúl donde tengo un montón de cuadernos. Y pensé, la única solución es publicar los diarios. Y entonces, entonces hablé con mis hijos y les dije, los diarios serían mi salvación en este momento para poder publicar algo, pero está toda la relación mía con, aquí dirían con vuestra madre, con la mamá de ustedes. Y ellos me dijeron, bueno, muy amablemente, son un poco como mi papá, tranquilo, publica los diarios y nosotros no los leemos. Y no los han leído. Y luego los diarios salieron en pandemia y nadie los leyó, y un amigo mío muy querido me dijo, qué suerte la tuya. Pero te creíste a tus hijos. ¿Tú crees que nunca los han leído? Yo creo que no los han leído. No, mis hijos son... Te lo dirían, ¿tú crees? Sí. Pero sí, y en los diarios sí hay muchas relaciones de ese tipo, de las que Laura no habla. Bueno, Laura, es verdad, es tan pudorosa que incluso la foto, que yo creo que la gran mayoría de lectores piensan que es la foto real de Laura con sus padres, tiene truco, ¿no? También. Bueno, en realidad no es una foto, es una ilustración hiperrealista, pero aquí no es por pudor. Yo quería poner la foto de archivo que encontré y que dio pie al libro, y yo les pregunté muy amablemente a mis padres qué les parecía que pusiera la foto en la portada. Os podéis imaginar lo que me dijeron, ¿no? Si no está ahí. Me dijeron que ni de broma. Entonces lo que hice fue como encontré una foto en internet que tenía pues esta composición, que era como una foto de carnet en la que sale una aparente familia,
Y entonces lo que hice fue, bueno, lo único de real que hay en Los astronautas al final es la voz de la protagonista, que es mi voz. Entonces la niña que aparece en la portada está basada en una foto mía de cuando tenía 4 o 5 años. Y fue muy interesante porque al final de Los astronautas, o sea, al final de todo el proceso, cuando estábamos con la portada, me pasé un fin de semana buscando en internet quién podía ser mi padre y mi madre para la portada. Ya. Entonces aparecieron fotos desde... Claro, hicimos muchas pruebas y de repente en Hiciste una... un casting. Hice un casting de padres, claro. Entonces, mi padre era muy parecido de cuando era joven a Kevin Costner. Entonces hicimos una foto, o sea, una prueba con Kevin Costner, decía, no es demasiado guapo. Entonces, de repente me iba a buscar a una madre. Entonces, al final, os ahorro, o sea, es muy largo el proceso, pero dije, no, es que mi padre tiene que ser un astronauta. Y entonces, ay, no me sale, ¿cómo se llama este astronauta? Que no me sale. Neil Armstrong, ¿no? Neil Armstrong, no me sale. Él, o sea, el padre de la portada está inspirado en Neil Armstrong y la madre está inspirada en Sally Field, en la actriz cuando era joven. Entonces, pero fue un proceso casi como psicoanalítico, ¿no? Como yo buscando unos padres después de haber terminado un libro donde hablo de mis padres. Pero bueno, para mí lo importante era decir, lo único que hay real ahí es esa niña. Y en el caso de Héctor, por ejemplo, él se ha puesto a escribir de toda su familia y se ha encontrado que al final una hija suya, su hija, ha hecho también documentales sobre la familia, ¿no? ¿Puedes explicar un poco esta especie de pez que se muerde la cola autobiográfico en tu familia? Sí. Sí. Bueno, es que hay algo familiar que es muy curioso. Mi abuelo empezó a estudiar medicina y el padre de mi abuelo se murió de tifo. Ellos eran de un pueblo, Jericó. Entonces, al primer año de medicina, él tuvo que volver al pueblo a encargarse de una finca de café que tenían. Y mi padre quería ser escritor, pero estudió medicina para suplir el hueco que había quedado en la vida de mi abuelo, que nunca pudo estudiar nada. Entonces, él era como el primero de la familia que iba a la universidad. Y yo, yo quería hacer cine, pero tenía que hacer lo que mi papá quería hacer de su vida. Entonces, soy escritor y mi hija ahora es cineasta. Pero ella dice que no es por mí, sino por la mamá que quería ser cineasta. Y ha hecho 2 documentales de sus 2 abuelos, del abuelo paterno, el documental de mi papá, y era muy interesante como verificar en la realidad que lo que yo había escrito solo con la memoria, solo con la mala memoria sobre todo que tengo, se podía confirmar en el documental y en los documentos que ella había consultado. Y luego hizo el del abuelo materno, que ella nunca conoció porque la madre no le hablaba, no le dirigía la palabra. Y solo cuando él se estaba muriendo de cáncer, yo llevé a mis hijos a que conocieran al abuelo, porque nunca lo habían conocido. Y no le hablaba porque en una historia muy colombiana, él era un artista, un escultor, que había estudiado en Italia y se había casado con una italiana. De hecho, bueno, de ahí los orígenes italianos de mis hijos. Y fue artista muchos años, pero tenía muchas ganas de éxito y de plata, de dinero, y se volvió narcotraficante. Entonces, eran historias de vida muy, muy raras. La de mi papá, como un héroe de la salud pública, de los derechos humanos, y luego otra historia muy colombiana también, un artista que se vuelve narco. Son películas, y son bonitos, son muy bonitos. Son películas brillantes, ¿no? Yo he estado una vez en ese pueblo de tu abuelo, en Jericó. Si no recuerdo mal, presumían de que era el pueblo del mundo con más iglesias por habitante. En tus libros, sobre todo en El olvido que seremos, pero también en los diarios, a la vez que criticas las actitudes de obispos, de cardenales, de sacerdotes, a los que criticas muy duramente, respetas profundamente la religiosidad que hay en tu familia, ¿no? Si puedes explicar un poco también cómo abordas ese tema en tu obra. Sí, bueno, cuando hablaban de que esto era sobre el yo, yo pensaba decir, y ahora tengo la oportunidad de decirlo, que tengo un yo dividido, un yo partido, en cierto sentido. Un padre socialista, a ratos comunista, y mi mamá capitalista. Un padre agnóstico y mi mamá muy católica.
Entonces, los niños vienen al mundo para creer, porque tienen que creer lo que sus padres creen. Por eso, generalmente, si uno nace en una familia musulmana, pues es musulmán. Y si nace en una familia atea, es ateo. Y si nace en una familia, qué sé yo, catalanista, es catalanista y cosas así. A veces hay rebeldes. Pero cuando uno nace entre un católico, entre una católica y un ateo, uno no sabe bien qué hacer. Entonces yo soy uno que odia muchas cosas del catolicismo y otras las respeta. Y eso, bueno, y la última novela que escribí, de hecho, era para mi mamá, porque yo había hablado siempre muy mal de la religión y de los curas. Entonces le escribí una novela de curas buenos. y no de curas pederastas o de curas, sino de curas buenos. Pero no la alcanzo a leer. No la alcanzo a leer. Pero sí. En tu novela no hay religión, ¿o sí? Bueno, los astronautas, no sé yo, si los propios astronautas no juegan algo ese papel religioso de algún modo, ¿no? El hecho de que van al cielo, vuelven a casa, ¿no? Es un poco... Bueno, a mí lo que me gustaba de los astronautas siempre era como la metáfora para mí del espacio, lo que significaba siendo niña, pero también para mí ya no era que ellos se hubieran ido lo más lejos que había ido nadie hasta el momento, sino cómo había regresado esa gente, ¿no? A mí me interesaba mucho pensar esos 3 primeros hombres que pisaron la luna, cómo regresaron a sus casas, que llegaron, se sentaron en casa, con quién lo podían hablar, ¿no? De alguna manera yo pensé que en mi fantasía, en los astronautas, que aquella experiencia les había encerrado en la incomunicabilidad, porque solo habían estado ellos 3 y eso les había encerrado como de alguna manera en una soledad posterior, porque es verdad que ni a Buzz Aldrin ni a Neil Armstrong les fueron muy bien las cosas, ¿no? Después como que hubo algo de aquella experiencia que se quedó y los aisló, ¿no? Entonces me interesaba extrapolarlo a lo que son las experiencias vitales. Hay muchas veces que nos quedamos ahí en las experiencias sin poderlas contar, ¿no? Que no volvemos del todo de algo que nos ha ocurrido, que yo creo que al final es lo que les ocurrió a mis padres después de su separación, que se quedaron como esos astronautas un poco en el limbo. Algo los había cambiado, pero no pudieron comunicarlo, ¿no? Entonces a mí, de alguna manera, sí es, no como la religión, pero sí que para mí es la metáfora inicial de todo. ¿Los escritores sois un poco astronautas también? ¿Qué somos los escritores extraterrestres a veces? ¿Qué dirías que somos? Depende del libro. No sé qué somos. Yo creo que lo que necesitamos los escritores es estarnos continuamente contando la vida, no dando rodeos. O al menos a mí, por ejemplo, lo que me sirve mucho es buscar el rodeo para cada situación. Yo creo que tú decías, ¿no? Cada una de las novelas es un proceso distinto, ¿no? Es como empezar de cero. Yo cada vez que empiezo a escribir algo necesito encontrar cuál es la metáfora, dónde me estoy acercando, ¿no? O sea, yo escribí mi primera novela, se llama ¿Qué vas a hacer con el resto de tu vida? Y, por ejemplo, yo empecé a escribir esta novela el día que me enteré que había un hombre en las Islas Canarias que se dedica a contar islas. Entonces, claro, yo me quedé como completamente fascinada pensando, ¿cómo puede vivir alguien? O sea, ¿en qué consiste el trabajo de alguien que va persiguiendo islas? No, porque además nosotros aquí todos nos pensamos que sabemos lo que es una isla, pero ¿qué es una isla? ¿Cuánto mide una isla? ¿Qué diferencia hay entre un islote, un pedrusco? ¿No? Entonces pensé, todos este tipo de preguntas me llevaron a construir un universo. Entonces yo creo que los escritores nos enamoramos de este tipo de metáforas, ¿no? Y empezamos a andar. Así que no sé si somos astronautas o extraterrestres, Xavi, pero... Y aquí estamos hablando de estos libros, digamos, en los que la presencia del yo es muy evidente, pero cuando publiquéis en las otras novelas también está vuestro yo. Pues hay personajes, has citado alguno de los títulos en los que hay una estudiante que se va a Nueva York o cosas así que tú también has vivido. ¿Qué presencia hay del yo en los libros donde aparentemente no está? Yo creo que siempre estamos escribiendo sobre nosotros mismos, aunque pensemos que no. Simplemente porque el tema nos apela o porque nos estamos haciendo una pregunta, pues como os decía yo, sobre las islas, ¿no? ¿Qué quiere decir? ¿No? Lo que pasa es que muchas veces primero llega la literatura y después llega la vida. Yo a veces es a posteriori cuando entiendo por qué yo estaba escribiendo esa novela en un momento determinado, ¿no? Pero yo creo que siempre estamos nosotros mismos permeando las novelas. A mí hay un concepto de Miguel de Unamuno que siempre me ha gustado mucho,
Y ese es un pequeño ensayo que él escribió en el que habla de los exfuturos y de los yoes exfuturos. Y son esos yoes que uno va dejando a lo largo de su vida atrás. Es decir, uno escoge en un momento dado, me caso con A o me caso con B, o estudio medicina y soy médico, o estudio literatura y soy... Entonces uno va dejando atrás, dice Unamuno, unos exfuturos, unos yoes que uno pudo haber sido y no llegó a ser nunca. Y en muchos de los libros yo exploro un poco algún yo exfuturo, ya que no me puedo explorar a mí mismo. Es un ejercicio como de fantasía de cómo pudo haber sido ese yo que no soy. No sé, Unamuno dice, Werther es el exfuturo suicida de Goethe, por ejemplo. Entonces sí, porque uno, bueno, tal vez todos pudimos haber sido suicidas, todos hemos pensado en eso. Y escribir cómo hubiera sido nuestro suicidio es interesante. No sé, yo, por ejemplo, escribí una novela que se llama Basura, en la que un escritor todo lo que escribe lo tira a la basura. Era lo que a mí me pasaba. Yo empezaba y empezaba cosas y no las terminaba, porque no me gustaban, porque no estaba seguro. Pero quise llevar eso hasta el extremo. Un escritor que siempre todo lo que escribe lo tira a la basura. Entonces era mi mismo yo exagerado. Digamos que ahí, a partir de ahí, uno puede hacer muchas cosas. Pero también se estaba escuchando, escribir muchas veces es imaginar otros futuros, pero yo a veces también pienso que escribir es vivir dos veces, ¿no? Yo a veces cuando encuentro la distancia adecuada para poder escribir es como que de alguna manera entiendo mejor mi vida. Entender, Una vez, sí, modificar el pasado, me decías hoy. total. Es como, ya sabemos que no modificamos el pasado, pero sí que una vez lo vives dos veces, yo entiendo mejor. Entiendes de otra manera, sí, cambia. Sí, cambia, exacto, cambia. transforma. Sí. Sí, yo creo que escribir desde el yo también es tratar de entender todo lo que nos pasa. Que es imposible. Yo estoy tratando de entender, mi primera novela es sobre un viejo, que yo me imaginaba cómo podría ser yo de viejo. Y es un viejo impotente. Y ahora que casi lo estoy viviendo en la realidad, entonces ya no sé, es interesante ver cómo todas las cosas que vienen con la vejez. Era lo que yo estaba escribiendo sobre la vejez, o sobre la vejez. Y me fui a Ucrania y ahí casi me matan. Pero yo estaba renegando de mi vida por los sentidos que estaba perdiendo. Hoy me dieron un vino aquí en el almuerzo y dijeron, este vino es pésimo. Y dije, a mí no me importa, todos los vinos me saben igual porque estoy perdiendo el gusto. No vale la pena que conmigo gasten en un gran vino de quién sabe qué año. Perdí el olfato, el gusto y el oído. Y fui a Ucrania y yo estaba protestando mucho porque no oía bien por esta oreja derecha. Y me cambié de puesto y el puesto en el que yo estaba lo ocupó una escritora joven ucraniana de la edad de Laura, y yo me cambié de puesto por mi sordera, y luego cayó un misil y la mató a ella en mi puesto. Entonces es muy raro, ¿no? Es muy raro que te salve la vejez en este caso, que te salve lo que estabas, lo que te tenía tan triste con tu vida, el hecho de perder sentidos. Porque irse despidiendo de la vida, no sé, es normal. Todo el mundo a los 40 años empieza a ver mal. Y uno empieza a despedirse de la vista. Pero en fin. Esa experiencia en Ucrania, ¿no?, sobre la que estoy seguro que estás escribiendo, ¿no?, me hace pensar en algo que decías también sobre tu padre, ¿no?, que era como una especie de explicación que intentabas dar a la heroicidad que demostró en los últimos años de su vida, porque había muerto su hija y decía, bueno, pues hay gente que una vez que ha vivido toda esa pena, pues ya no tiene tanto miedo a la muerte, ¿no?, ya no tiene tanto miedo a ciertas cosas, ¿no? Es la reflexión que tú hacías a posteriori, ¿no? Sí. Hoy Laura y yo tuvimos un viaje muy bonito desde Barcelona hasta Olot con un
chofer que también se involucró en nuestra conversación. Y Laura en un momento dado dijo, voy a decirlo, Claro. que ella, un ex futuro de Laura es haber sido psiquiatra o psicoanalista. Porque yo empecé a contar cosas de Ucrania y ella, con las preguntas que me hacía y que me orientaba, me hizo un favor enorme para escribir el libro que estoy escribiendo. Tal vez no lo sepas. Oye, gracias. Pero es decir, con las preguntas sobre mí, yo y sobre mi experiencia, me orientaste muchísimo en lo que estoy tratando de hacer. Y porque yo le contaba a Laura que no sabía si quería hacer un libro de ficción o un libro, que de hecho tengo un libro, ya empecé 2 libros, uno que se llama F, que es ficción, y otro que se llama R, que es realidad. Entonces, sobre esta experiencia. Y que pensaba publicar los 2, primero F y después R, por ejemplo. Pero después de la conversación con Laura, en fin, no sé, creo que el yo R está porque me dijo cosas muy importantes que no me... Qué responsabilidad. Pero... Y uno se pregunta, porque bueno, hay escritores que te dicen que muchas veces pues tienen siempre las antenas puestas, que su percepción es distinta a la de los que no escribimos porque están pensando mucho en cómo narrar las cosas. Yo no sé hasta qué punto algunas de las experiencias que vivís las vivís de una manera concreta, pensando que se pueden literaturizar o no. ¿En qué medida afecta vuestra vida cotidiana el hecho de...? Pues antes estábamos hablando justo en esta conversación de que igual es algo que nos montamos en las cabezas los escritores, pero por ejemplo hay un libro que me gusta mucho el título para hablar de esto, que el título no es de Peter Cameron, se llama Algún día este dolor te será útil. Entonces yo desde que leí este libro y sobre todo tengo este título en la cabeza, siempre que me está pasando algo terrible o algo malo, pienso, bueno, lo voy a escribir. Entonces, de alguna manera te consuela pensando, bueno, de esto que me está pareciendo tan terrible ahora mismo, si lo atravieso, podré sacar algo. Muchas veces no sacas nada, pero la idea te reconforta. Y así que yo no es que esté con las antenas puestas, pero sí que hay algunas experiencias de la vida, sobre todo las que no me resultan placenteras, que pienso, si puedo sacar algo de aquí, no estará del todo, no sé si desaprovechado, ¿no? Pero como si le daré un sentido al dolor. Yo creo que a ti también te ocurre, ¿no? Como... Sí, claro que hay unos casos límites en que el dolor no te puede ser útil. Por ejemplo, ayer estaba yo en Madrid y fui a una presentación de una escritora colombiana, Piedad Bonet, bueno. que escribió un libro que se llama Lo que no tiene nombre, sobre su hijo que se suicidó tirándose de una azotea en Nueva York. Y ella lo escribió en caliente. Y yo nunca, la quiero y la admiro muchísimo, pero nunca he podido entender cómo pudo Piedad escribir en caliente ese libro tan íntimo sobre el suicidio de su hijo que sufría de esquizofrenia. Es decir, si a mí me mataran o si mi hija se matara o me la mataran o mi hijo se suicidara, yo creo que ya hasta ahí llego yo y nunca más. Y no soy capaz de hacer nada. No vuelvo a escribir nada. Pero cuando dices que lo escribió en caliente, ¿quieres decir que lo escribió poco tiempo después? Sí, poco tiempo después. Porque, por ejemplo, la primera pregunta que tú me hiciste, no dije que yo muchas veces me puse a escribir El olvido que seremos y el llanto y la conmoción no me dejaban seguir. Ya a los 20 años lo pude hacer. Pero porque pero la antes distancia, yo creo que la distancia es muy importante. Cada escritor y cada persona tiene la suya. Yo cuando os decía antes que había dejado Los astronautas, era porque si yo hubiera seguido escribiendo Los astronautas en ese primer intento, lo habría hecho desde la rabia y desde la venganza, ¿no? Desde el enfado de decir, no me habéis dicho lo que hay, voy a escribir desde el enfado y a mí no me hubiera servido. Ya. ¿No? Quiero decir, yo creo que cada uno tiene que encontrar un poco la distancia que necesita para escribir, que quizás la de Piedad Bonet es mucho más corta que la que necesitamos tú y Sí, yo, ¿no? todos somos distintos y el libro es maravilloso. A mí me encanta. Precioso, Sí, es sí. maravilloso. Hay un momento en que en Los astronautas vas a una astróloga, ¿no? Héctor también en su libro, pues en momentos, digamos, problemáticos o acuden a todo tipo de soluciones o de buscar el consuelo.
¿Qué papel tienen estas búsquedas de elementos más mágicos o sobrenaturales en vuestro libro? Que te rescaten un poco cuando estás perdido, ¿no? Yo no tengo ni idea de astrología, pero cuando empecé a escribir Los astronautas, una amiga me había regalado como una carta astral. Yo no sabía ni lo que era. Y me hicieron una carta astral por internet, o sea, en plan como por Zoom. Entonces yo conocí a una chica argentina, me la hizo y tal, y me dejó bastante como conmocionada. Yo no tenía ni idea. Y hubo algunas cosas que para mí fueron como, ostras, o sea, no me puedo ni creer que esta mujer, simplemente mirando un mapa que yo no entiendo, me haya dado tantas revelaciones. Entonces, bueno, eso también literariamente es muy interesante, ¿no? Entonces yo lo utilizo un poco como para que me guíe, pero sin caer en me voy a obsesionar con eso. Y al final de los diarios, Héctor agradece, no sé, alguna cosa al oráculo de Delfos, no sé si... Es verdad, no me acordaba en este momento. Yo estuve en el oráculo de Delfos con este señor. Y el oráculo de Delfos nos reveló a los tres que estábamos, Javier Cercas, Xavi Allén y yo, a cada uno nos envió un mensaje. ¿En serio? Sí, y Javier Cercas lo tiene todavía en su cartera. Yo creo que, no sé si Xavi conserva el suyo, pero el mío también es muy bueno y lo uso en el epígrafe de los diarios. Pero lo que yo quería decir es que uno trata de entender su vida de cualquier manera, incluso con estas locuras supersticiosas. Sí. Uno trata de que algo le dé alguna pista. Por ejemplo, en lo de Ucrania yo he notado que la gente interpreta las cosas de tres maneras básicas. Cuando a uno casi lo matan, pero no lo matan. Entonces hay gente que habla de la providencia, ¿no? Entonces hay una intervención sobrenatural, religiosa, de Dios, de la Virgen, de un santo, de tu madre, de alguien que uno tiene la tendencia como a que la gente que se muere, a pensar que la gente que se muere de algún modo nos sigue protegiendo. Esa idea existe en mi familia, entonces ya, la providencia te salvó. Otros tienen lo que los latinos llaman el fatum, el destino. Entonces no era tu día, no te tocaba simplemente, pero porque en el libro del destino no estaba escrito que en ese día te tenías que morir. Y la tercera, que es en la que yo creo, en realidad es el simple azar. Pero no deja de ser, cuando pasan estas cosas, cuando te cambias de puesto y matan a la muchacha que tiene la edad de tu hija, no es que yo hubiera preferido quedarme en ese sitio, pero sí saltan muchas culpas y ideas muy raras de por qué ella y no tú. Y entonces uno lo trata de explicar. La carta astral me falta, pero... Qué idea. pero es muy... Sí, ¿por qué? Bueno, tratamos de controlar, ¿no? Creo que al final tratamos de tener un pequeño control sobre lo incontrolable, ¿no? Entonces, si nos tenemos que creer una carta astral, a veces nos la creemos, ¿no? Igual que el que dice la providencia, es que da igual las explicaciones. Sí, entender la vida. Uno también escribe como para entender la vida, para tratar de entender la vida. Vamos a abrir la conversació a més joes, en aquest cas els jos del públic, no? Perquè tenim uns minuts per preguntes. No sé si puc veure tothom... Ara amb la llum sí. Doncs qui vulgui fer alguna pregunta pot aixecar el braç o... Qué bueno verles las caras finalmente. Sí. Ya te dije yo que había gente. Allá, Ania. Sí. Hola. Bueno, mi nombre es José y yo soy de Pamplona, Colombia. Y vivo aquí en Ulot. Y en ocasiones fantaseo trabajando con niñas y niños de origen colombiano, como en un taller de literatura, de poder aproximarlos pues a lo que de alguna forma es nuestra identidad, que también es muy difícil, ¿no? Porque somos tantas Colombias también. Y cuando lo pienso me pongo muy nervioso porque no sé con qué texto trabajaría, justo porque me enfrento a esa dificultad. Y entonces te quería como preguntar, Héctor, ¿tú con cuál lo harías? Es que no he podido. A ver si me das una luz. Es que nunca he pensado en un taller de escritura para niños o de literatura para niños, porque yo creo que
los muy jóvenes pueden ser buenos poetas, pero creo también que para escribir novelas, para escribir cuentos, conviene haber vivido más. Entonces, como para los muy jóvenes, lo importante es más el juego y el sonido de las palabras, yo empezaría con cosas muy juguetonas, muy de cómo incluso las palabras que uno no entiende tienen una gran fascinación. Entonces yo empezaría con ritmos poéticos, con rimas, casi con canciones de cosas que hagan que los niños tengan una cercanía con la herramienta fundamental de la literatura, que son las palabras, y que son nuestro problema, nuestro gran problema, pero que hay que familiarizarse con las palabras, no solo con el significado, sino con el sonido de las palabras desde chiquitos, ¿no? Para mí siempre fue muy importante como esos recuerdos de las cosas de los niños, como una cabrita, ética, pelética, peluda, tuvo 2 hijitos, éticos, peléticos, peludos, ¿verdad que sí? Yo no sé si ustedes, ¿verdad que no? ¿Verdad que tú? Bueno, en fin, yo no tengo, ni siquiera ahora sé qué quiere decir ética, pelética, pero bueno, pero el sonido, yo haría eso. No sé si havia alguna altra pregunta. Bueno, si no, yo os quería preguntar también si como lectores ha habido algún libro, algún escrito autobiográfico, algún ejemplo de literatura del yo que os haya influenciado, os haya impresionado especialmente, supongo que varios, pero si podéis comentar alguno de algún testimonio literario que os haya impactado. Yo no es porque esté Héctor, pero de verdad os digo que El olvido que seremos es uno de los libros que más veces he regalado, pero porque me impresionó mucho que se pudiera narrar al padre desde ese punto tan luminoso. Y otro libro del que acaba de hablar Héctor es Lo que no tiene nombre, que es otro ejemplo de literatura del yo extrema, te diría, ¿no? En el otro extremo, en el extremo del dolor, del desgarro, pero es impresionante. O sea, a mí Piedad Bonet es un libro que he leído también muchas veces, pero lo tengo que leer en un momento determinado, porque sí que es un libro que a mí realmente me produce muchísimo de desasosiego. Y bueno, la gran maestra, yo creo, ¿no?, de literatura del yo es Annie Ernaux, ¿no?, que le dieron hace poco el Nobel, y su novela Los años me fascina. O sea, si tuviera que escoger una. Bueno, yo estudié en una ciudad que se llama como esta sala, Turín. Y hay 2 escritores de Turín que para mí fueron fundamentales y lo siguen siendo, que son Primo Levi y Natalia Ginzburg. Y Natalia Ginzburg consiguió algo que yo quería hacer en El olvido, y es convertir el léxico familiar en algo que quieres oír, que es agradable. Yo quería escribir El olvido que seremos en el léxico de mi casa. Yo quería que sonara como cuentan y como hablan mis hermanas. Y eso lo aprendí de Natalia Ginzburg, que leído en traducción no es tan bonito, pero en italiano es maravilloso el léxico familiar. Y luego Primo Levi hizo de su experiencia en Auschwitz, yo creo que él odiaría que uno dijera belleza o literatura, porque él no quería literaturizar nada, ni hacer nada bonito, pero hizo del testimonio algo que es tan duro, tan fuerte, que es una obra de arte. Entonces, ahí aprendí también que de experiencias extremas, muy dolorosas, es decir, la mía es nada comparada con Auschwitz, pero que de experiencias de ese nivel de dolor era posible producir algo que que era mentira lo de Adorno, de que no se puede escribir poesía después de Auschwitz. Se puede. Y Paul Celan escribió gran poesía contra el Holocausto después de Auschwitz, y Primo Levi també. Entonces ellos 2 fueron muy importantes. Doncs amb aquestes recomanacions nosaltres afegim, evidentment, El olvido que seremos i Los astronautes, que a part de l'experiència lectora, els que ja hagueu tingut, podeu tenir l'experiència sonora, perquè ells mateixos han posat veu als audiollibres
que corresponen a aquestes novel·les i, per tant, és un valor afegit també que sentir els escriptors amb la seva veu parlant de les seves experiències personals. Moltes gràcies per haver vingut, no només avui, sinó a totes les altres taules del festival, i ens tornem a veure o la setmana vinent a Girona o l'any que ve aquí. Gràcies. Bueno, qué bien.